Bien, amigos, lo prometido. José Klimper es nuestro invitado esta noche aquí en Agenda Política. Muy buenas noches, don José Klimper. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Muchas gracias a usted por venir. Yo tengo una parte política, una parte económica, pero quiero empezar por una personal. Porque se señala que usted está relacionado directa o indirectamente con 5 offshore que tienen direcciones en Panamá, en las Islas Vírgenes, Islas Man. Y que a esas le ha servido a usted para adquirir inmuebles, incluso donde está viviendo, otros inmuebles con los que compró, mejor dicho, otra offshore con la que compró un inmueble luego de 2 años al mismo precio, haciendo un negocio espectacular. Y otra que son directores o miembros del directorio o accionistas de Drocasa, la empresa de la que usted es presidente del directorio. Pero además lo más grave es que usted no declaró esto al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Sí. Esta revista dice eso que usted ha dicho y dice 2 cosas más. Que soy apoderado de una empresa, Inmuebles y Negocios, del año 76, y que cuando fui por 3 meses y medio ministro de Estado en la cartera de Agricultura, propuse una ley para beneficiar a mi empresa propia. De tal forma que yo voy a aclarar los 4 temas. El primero, sobre Inmuebles y Negocios. Nunca he escuchado hablar de esa empresa. He preguntado a mi familia si saben algo. Hoy día almorzaba con mi padre de 93 años, no recuerda, no sabe nada. Pero están todos los datos ahí. Perdón, lo que dice es que mi hermano y yo somos apoderados. En el año 76, nosotros éramos, hace 40 años, éramos apoderados, éramos estudiantes en Estados Unidos. Nunca he tenido ningún vínculo directo o indirecto, nunca he ejercido ese poder, nunca he comercializado, nunca he firmado un documento y no tengo la menor idea de esa empresa, la primera. ¿Usted quiere decirnos que alguien tomó su nombre en todo caso? No, yo tengo 2 abuelos fallecidos que no he podido consultar con ellos. Lo que estoy diciendo es que primero ser apoderado no sería delito y no tendría por qué explicarlo. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que no tengo la menor idea de qué se trata y que en mi vida adulta, desde que tengo 21 años en adelante, nunca he ejercido ese poder. En mi familia hoy, tanto mis padres, mis hermanas, mi esposa y mis hijos, nunca hemos tenido, y las empresas a las que yo pertenezco, nunca hemos tenido ninguna relación de ningún tipo con esa empresa. Lo cual no quiere decir que niegue que existe el poder. Si el señor lo ha encontrado en Panamá, está ahí, es un poder que tenemos mi hermano y yo, no sé de quién es esa empresa. La segunda... Perdóneme, ¿no le consultaron para darle ese poder? ¿Nadie le consultó nunca? Nadie. Estoy hablando de algo de hace 40 años, según lo que dice el semanario. Ahora, lo segundo. Lazar Corporation. Lazar Corporation es una empresa que yo compré el 2 de octubre del 2015. Es un offshore. Es una empresa panameña, presumo que es offshore. Yo la compré el 2 de octubre del 2015. El inmueble donde vivo ahora es esa, y ellos estaban vendiendo la empresa. La compré, no pagué lo que dice ahí, pagué el precio del mercado del inmueble, como debe decir, pagué $675.000 que salieron de mi cuenta del banco de crédito, que fueron remesados hacia allá. Y a diferencia de lo que dice el semanario, sí los reporté ante el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí está el documento presentado al Jurado Electoral Especial, que es donde se reporta esto, recibido a las 15:52 del 15 de enero, y aquí está la resolución 003-2016 del 21 de enero del 2016, hace más de 3 meses, donde se hace la inscripción de los 4 inmuebles que yo declaro, de las 4 acciones, perdón, Drocasa Perú, Agrocasa Holding, Reforestadora Misten y las 10.000 acciones de Lazar, ante el Jurado Electoral Especial. O sea que sí están declarados. Este es un inmueble que lo vendían a manera de empresa, yo lo compré, no tengo una cuenta corriente, nunca he remesado un dinero hacia allá, nunca ha venido un dinero hacia acá. Algo más, yo como que habito en ese local, yo tengo que pagarle una renta y la SUNAT tiene que cobrar un impuesto por esa renta. Entonces yo estoy en proceso de nacionalizar esa empresa y disolver esa empresa, porque no tengo ni siquiera a quién pagarle, porque no tiene cuenta. De tal forma que eso es correcto, que tengo Lazar, pero está perfectamente declarado ante el Jurado Electoral Especial. ¿Para qué le sirve Lazar? A mí no me sirve para nada, yo compré un departamento. ¿Para qué la tiene entonces? Porque lo he comprado el 2 de octubre del 2015 y los trámites de nacionalizar una empresa y disolverla en el Perú demoran más.
Entonces, a mí no me sirve de nada, yo lo que quería era el departamento. Lo tercero. Venturini Global Fund y Global Farm, que Ya. son accionistas de Drocasa. Así es, primero lo fueron de Corporación Drocasa. Primero quiero decir que esto no es una investigación especial, o sea, le pueden poner musiquita del tiburón, ¿no? Tú, pero al final esto es información pública que sale de la Superintendencia del Mercado de Valores de la Bolsa de Valores de Lima. Es decir, esos son los accionistas registrados desde el año 97 uno y desde el año 2001 el otro de nuestra empresa. Nuestra empresa recibió aportes de capital en el año 2001 de Globafarm por 31.5 millones de soles de entonces y recibió el 17.25% de Corporación Drocasa. Después hizo otro aumento de capital y subió a 20%. De tal forma que esto es información pública. Pero ¿quiénes son Venturini y quiénes son Global Farm? Pero Globafarm es un grupo de inversionistas que es Globafarm, tiene sus apoderados y yo no respondo por ellos. Son socios nuestros. Yo tengo en Agrocasa 2.81% de las acciones. Mi padre y mi madre, ambos vivos, hicieron adelanto de legítima a mí y a mis 3 hermanos. Y como tal yo recibí el 6.75% de las empresas del grupo, incluyendo Agrocasa Holding. De ese 6.75% he vendido en la Bolsa de Valores de Lima en 2 ocasiones, he vendido acciones al precio del mercado, se han pagado los impuestos correspondientes, el saldo lo han depositado en mi cuenta corriente y me queda solo 2.81. ¿Qué cosa he hecho con el dinero producto de la venta de esas acciones? Le he regalado plata a mis 4 hijos para que se compren un departamento cada uno y además he invertido en una empresa reforestadora Misni que está haciendo forestería en la selva peruana, en un proyecto que se llama Misni porque es para mis nietos, porque es un proyecto que va a madurar en 25 años. Así creo yo en el Perú. Lo demás, ¿quiénes son los accionistas? Es un tema de la Superintendencia del Mercado de Valores. En una de las ventas que yo hice de acciones, quien compró fue Venturi. Pero eso lo ve la Bolsa de Valores. Cuando uno vende acciones en el Mercado de Valores de Lima, con la Superintendencia de por medio, con Cavalli de por medio, el vendedor no sabe a quién le vende. Quien compró es este fondo de inversiones Venturi que no tiene ninguna relación conmigo. Muy bien. Ahora, ¿por qué dio usted, apenas llegó al Ministerio de Agricultura, una ley que le permitió saldar una deuda de 13 millones de soles? Eso también es falso. O sea, recordemos de qué semanario estamos hablando. El ministro Klimper le propuso al gabinete, el ministro Klimper trabajó un proyecto de ley junto con el ministro de Trabajo y el ministro de Economía. Se lo propusimos al gabinete. El gabinete hizo suya la ley y la presentó al Congreso. El Congreso, con voto de todas las bancadas, el Congreso del 2000, o sea, el último Congreso del expresidente Fujimori, aprobó esa ley hasta el 2010. Esa ley no tenía nada que ver con la deuda de Agrocasa. La deuda de Agrocasa se saldó justamente... Pero perdón, la deuda existía, esos 13 millones Pero por supuesto, existía esa deuda y después fue mucho mayor. Y esa deuda justamente tuvimos que diluirnos aceptando los aportes de otra empresa para mejorar nuestro ratio deuda-capital. Mejorado la deuda ratio-capital, mejorado el ratio deuda-capital, el Banco Mundial a través del IFC nos dio un crédito. Con ese crédito pudimos mejorar nuestras operaciones. Después también con el IFC del Banco Mundial emitimos un bono que recibió AAA, que fue pedido 4 veces. Emitimos un bono, si no me recuerdo, por 25 millones de dólares. Es decir, la deuda y el de haber convertido en Agrocasa en una empresa muy exitosa no tiene nada que ver con la ley. Pero quiero terminar la ley para que se vea la intención política de ese artículo. Le agradecería brevedad porque tenemos varias preguntas. Ok, en el 2006 el presidente Toledo, con su ministro de Economía entonces, Pedro Pablo Kuczynski, prorrogó la ley, esa ley que se critica, hasta el 2021, viendo que se le caían las inversiones agrarias. De tal forma que ya no es el ministro Klimper, ya es el ministro Pedro Pablo Kuczynski con el presidente Toledo. Pero cuando el ministro era Klimper, dio esa ley. No dio, la propuso al gabinete, el gabinete al Congreso y el Congreso la dio. Y eso esa ley le permitió, que era además promoción agraria y tenía muchas ventajas para los inversionistas agrarios, le permitió a usted mejorar su condición. Esa ley le permitió al Perú pasar de exportar 500 millones de dólares de productos agrícolas a 5.500 millones de dólares de productos agrícolas. ¿Se beneficia usted? Yo no me beneficié, se benefició el sector agrícola peruano y todas las empresas agrícolas exportadoras. ¿Y con ellos usted? Y con ellos yo.
¿No fue entonces un conflicto de interés? No había conflicto de interés porque yo no voté, las leyes las dan el Parlamento. O sea, salvo que queramos que en el Ministerio de Agricultura haya poetas y que en el Ministerio de Industrias haya filósofos, o sea, es normal que se nombre en el Ministerio de Agricultura a alguien que tenga experiencia agrícola. Lo ha sido Ismael Benavides, lo ha sido Rafael Quevedo. Justamente por conocer el sector es que podía proponer leyes que sean adecuadas a la naturaleza del sector. No había ninguna exoneración para nuestra empresa. Y algo más, esa ley terminó el 2010, y repito, fue el presidente Toledo con su ministro Kuczynski, los que renovaron hasta el 2021. Y algo más, el presidente Humala, con este gabinete, acaban de incorporar a la acuicultura, acaban hace 6 meses, acaban de incorporar a la acuicultura a los alcances de esa ley, bajo un título Ley de Promoción de la Acuicultura. Esos son los beneficios de una ley promotora. ¿No siente usted de todas maneras que se benefició a costa de esa ley? De ninguna manera. Yo me siento muy orgulloso de que se convirtió al país y se le puso en ruta de ser una potencia agrícola exportadora, y que hoy día en Ica, en Trujillo, en Virú, tenemos pleno empleo, y que los sueldos mínimos allá están muy por encima de los sueldos mínimos en la ciudad. ¿Volvería a dar esa ley? Por supuesto. Algo más, estoy asesorando amigablemente a los amigos de Colombia en leyes similares. Sí, es una ley buena socialmente, es una ley que formaliza al trabajador, que le da protección al trabajador, que le garantiza sus gratificaciones, que le garantiza trato justo, que esté protegido contra el acoso sexual, que esté protegido contra el despido. Es una ley buena para formalizar el campo. Lo que pasa es que todos se preguntarán, ¿y si todos los ministros hicieran eso con su sector, que a la vez beneficia a sus empresas? Sería maravilloso para el Perú. O sea, una ley transparente que sea puesta a escrutinio de los congresos de manera pública, que durante 20 años no sea cuestionada y que produzca el crecimiento. Hoy día la agricultura es el segundo exportador después de la minería. De no tener nada en 16 años, Enrique, es maravilloso. ¿Usted se siente orgulloso de esa ley? Absolutamente. Pero Pablo Kuczynski ataca al fujimorismo, muy duro, pero habla muy bien de usted. Es más, casi como que lo he invitado a formar parte de su gabinete en una entrevista en El Comercio. No le he leído. ¿Lo aceptaría? No. ¿No? No. ¿Por qué? Primero, porque no lo he hablado con él. Segundo, porque creo que él tiene un plan de gobierno muy distinto al nuestro. Yo me siento identificado con una visión distinta del Perú de la que es subyacente en el programa que él propone. Entonces creo que, digamos, guiándome por sus palabras, de que tenga expresiones cordiales para mí, se las agradezco en lo personal, pero políticamente yo no me siento identificado con su visión de plan de gobierno. ¿Jaime Yoshiyama forma parte del equipo de Fuerza Popular? No, lo ha dicho Keiko hoy día en Perú 21, no forma parte, yo soy testigo de excepción, estoy dedicando el 100% de mi tiempo a Fuerza Popular. Jaime es un muy buen amigo, ahorita está de viaje, pero no forma parte de ninguno de los equipos de Fuerza Popular. ¿Formaría parte de un gobierno de Fuerza Popular? Jaime debe tener 74 años, no parece, pero yo creo que es injusto a alguien que ya participó 24 años exitosamente en la política peruana y que hoy día tiene el derecho de jugar golf, que es lo que hace Jaime. Creo que volverle a pedir un esfuerzo sería injusto. Cuando le preguntan a Pedro Pablo Kuczynski si cree que un eventual gobierno de Keiko tendría el mismo corte autoritario de su padre, él dice textualmente, y lo cito: eso es una especulación, pero ciertamente hay gente que teme eso porque hay algunos de los jugadores de esa época que están todavía muy incluidos en el equipo. Pero por otra parte, dice a otro medio que el fujimorismo nos dejó profundamente traumados, eso está en Perú 21, por las esterilizaciones forzadas, la muerte de civiles, los actos de violencia y mucha corrupción. Yo creo que ya llegó el momento, hoy día estamos a 6 semanas de las elecciones, y ya llegó el momento de hablar de Keiko y no de su padre, ¿no? O sea, Keiko está proponiendo un gobierno de ella, no un gobierno de su padre, y todo lo que se le acusa, no quiero pensar que sea por falta de poder encontrar algo equivocado en nuestro plan de gobierno, tiene que ver con su padre. Las esterilizaciones que fueron delitos individuales se cometieron hace 16 años, hace 17 años. No es posible que hasta ahora no tengamos un listado de personas a las cuales debemos reparar, debemos apoyar psicológicamente, y que solamente surja este tema en época electoral.
y cuando participa Keiko. Eso es politiquería, eso lo rechazamos. Nosotros nos sumamos al esfuerzo que debe hacer la nación peruana en identificar, apoyar y reparar a esas personas, pero no cada 5 años. Este gobierno ha tenido desde el 28 de julio del 2011 el tiempo para hacerlo. ¿Y cuándo abren el listado? Hace 2 meses. Keiko Fujimori señaló hoy día que no hay pruebas de que su padre, el expreso exmandatario o el preso exmandatario Alberto Fujimori, cometió delitos en su gobierno. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Perdón? Que no hay pruebas de que su padre haya cometido delitos. Perdón, creo que era vinculada a la pregunta de Barrios Altos y la Cantuta. Eso es evidente porque lo que se usó es la fórmula mediata. O sea, la sentencia lo que contiene es un razonamiento que dice que autoría mediata. Se usa la fórmula de autoría mediata cuando no se encuentra pruebas, de tal forma que eso está contenido en la sentencia. Lo que está diciendo Keiko es lo mismo que dice la sentencia. Pero en otros casos, como la CTS en otros casos, el expresidente Fujimori se ha allanado al juicio. Lo que quiere decir que se considera el culpable. Presidente Fujimori se ha allanado al juicio. Por eso la pregunta estaba vinculada a Barrios Altos y la Cantuta, y Keiko ha repetido lo que dice la sentencia. Pero en general siempre se habla de esto, de que Keiko tiene un pie en un cambio y un pie anclado en la situación de su padre. Yo creo que Keiko ha sido suficientemente clara, valiente, muy valiente, de separar su condición de candidata a la presidencia y en el caso de ser electa, de ser presidente del Perú, de su condición de hija. Como condición de hija puede tener dolor, puede tener amor, pero cuando ha firmado un documento diciendo que ella no va a indultar a su padre, que no va a usar el poder de la presidencia para beneficiar a ningún familiar, ella está diciendo por encima de todo está la estabilidad de la nación. Y si estoy pidiendo el encargo de ser presidenta de la República, me debo a este interés por encima del interés de hija. Como hija, el tema se va a ver en la vía legal y constitucional. En ningún caso se va a ver por la vía política. Pero es decir, desde la presidencia o desde el Poder Legislativo con 73 miembros. Pero siendo presidenta de la República, ¿no significa suficiente presión a un tribunal constitucional, a un poder judicial, para, presentando una ley para beneficiar a su padre, sacarle partido? Foul. Presentando una ley quiere decir que ya hay intervención política. Lo que se ha dicho es que no va a haber intervención. Al contrario, si otro la presentase, los 73 congresistas de Keiko lo denegarían. ¿Un recurso del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional? Segundo, pero la primera parte de la pregunta, si ser presidenta significa presión sobre el poder, sobre el Tribunal Constitucional o sobre el Poder Judicial, quiere decir que en el Perú no hay balance de poderes. En el Perú sí hay balance de poderes y van por cuerdas separadas. El poder electoral, el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo son 4 poderes del Estado. Entonces, asumir que quien tiene la presidencia puede ejercer presión sobre el poder judicial y o sobre el Tribunal Constitucional es asumir de facto que vivimos en una dictadura. Y no, discúlpame, pero no podemos aceptar eso. Pero no es presión, esperamos tener un Tribunal Constitucional como el que tenemos, que sea soberano y que actúe soberanamente. ¿Usted puede garantizar que la bancada de Fuerza Popular no va a presentar ninguna ley que beneficie a Alberto Fujimori? Yo puedo garantizar que se va a cumplir lo que ha dicho Keiko y que cualquier integrante de la bancada que quiera actuar de manera diferente en este tema, presumo que sería expulsado de la bancada. Es decir, sí, pues la respuesta es sí. O sea, sí esa bancada no va a presentar ninguna ley ni proyecto de ley que beneficie a Alberto Fujimori. Y adicionalmente va a negar cualquier ley que se presente. Sí. ¿Va a votar en contra entonces? Sí. Sí. Perfecto. Eso es lo que ha hecho Keiko, que el caso del expresidente, señor ingeniero Alberto Fujimori, se va a resolver por la vía legal y constitucional, no por la vía política. Solo para aclararlo, si Peruanos por el Cambio, como alguna vez dijo Pedro Pablo Kuczynski, presenta una ley, un proyecto de ley para que Alberto Fujimori termine sus días de cárcel en su casa, votarán en contra. Yo no puedo adelantar lo que va a hacer la bancada, pero creo que eso estaría en contra de lo que ha indicado Keiko. Se abstendrán, votarán en contra, pero también sería ilegítimo que un candidato anuncie lo que va a hacer una bancada ya electa. La bancada es autónoma, pero sí, el sentir de lo que ha dicho y firmado Keiko es que no se va a usar el poder político. Entonces, interpretando ello, lo que debería hacer la bancada es votar en contra, abstenerse o retirarse de la sala, o evitar que eso ocurra.
La gente de Peruanos por el Cambio se queja de que ustedes ya empezaron la guerra sucia, dicen como en la época de los diarios Chicha, y esto en el tema de la CTS. ¿Usted también cree que Pedro Pablo Kuczynski quiere desaparecer la CTS y con eso perjudicar a los trabajadores y beneficiar a los empresarios? A ver, yo creo que el tema de la CTS ya se aclaró. Yo vi la entrevista que dio el señor Torne en este canal el viernes en la noche, donde él aclara que a los trabajadores actuales no se les va a quitar la CTS, pero que para los nuevos habría un sistema diferente. Entonces, lo primero que quiero decir, lo que se declaró, acá hay un tema de declaración engañosa, porque ya lo aclaró Torne cómo es y como dice ante las evidencias. Entonces, ellos sí proponen un sistema diferente, de menor costo para las empresas y menor beneficio para los trabajadores nuevos. Entonces, ya está aclarado. Creo que más importante que la CTS misma es la mentira, es la declaración engañosa. Cuando dicen no vamos a quitar la CTS, refiriéndose hacia los trabajadores actuales, no faltaba más, pero sí se la piensan quitar, está en su programa de gobierno y confrontados con el documento y con lo que dice su plan de gobierno, aceptan que para los nuevos trabajadores sí tendría un régimen de menor beneficio. Entonces, para ustedes se las van a quitar a los nuevos trabajadores. No para nosotros, eso es lo que dice el plan de gobierno de PPK. ¿Y es malo tener un seguro de desempleo en lugar de una CTS? Obviamente nosotros pensamos que es diferente y creo que la población tiene que elegir y tiene que poner su voto de hoy en 6 semanas. Pero hablemos de un trabajador que tiene 20 años de servicios. Durante 20 años de servicio recibe un sueldo al año. Quiere decir que recibe 20 sueldos. La ley actual le obliga a mantener esterilizados, a mantener depositados 4 sueldos. Por encima de eso puede retirar para cualquier tipo de gasto, inversión o necesidad que tenga. El proyecto de PPK lo que dice es que se les va a garantizar 4 meses y medio, a decir del señor Torne, en el escrito dicen entre 3 y 6 meses. El señor Torne lo parte en la mitad, 4 meses y medio, el 80% de su sueldo. 80% de 4 meses y medio son 3 sueldos y medio. Otras personas hablan de 6 meses. En todo caso, en 20 años, mientras que un trabajador con el régimen actual recibe 20 sueldos, manteniendo esterilizados 4 y el resto los saca, con el nuevo sistema recibe 3.6. Punto. Esa es la verdad. Recibe 3.6 sueldos. No se dice nada en el plan de gobierno de quién administraría estos seguros. No se dice nada de una administradora de seguros de desempleo. Se habla de una convocatoria internacional de compañía de seguros. O sea, unas AFPs de los seguros, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, son 2 propuestas. O sea, lo que se trata de una campaña electoral es contrastar propuestas. Nosotros creemos que el tema de la productividad y formalización de los trabajadores va por otro lado. Pero yo sí quiero decir, porque la pregunta venía por la guerra sucia, sí, ¿no? Que cuando nosotros hemos sacado esto al llano, se dice guerra sucia. No, acá lo que hubo es perjurio. Acá lo que hubo, los presidentes en Estados Unidos caen por perjurio. Acá lo que hubo es una declaración engañosa. Cuando se dijo, no vamos a modificar las ETS. Y cuando después, confrontados, dicen, no se las vamos a modificar a los actuales, pero a los nuevos sí. Entonces, ese tema no se nos puede achacar guerra sucia. Confrontemos propuestas técnicamente. Keiko Fujimori dice que es como establecer una ley Pulpín. ¿Es así para usted? Bueno, es una ley, es un cambio de sistema donde a las empresas se les baja el costo y a los trabajadores se les baja el beneficio. Eso se parece a la ley Pulpín. Menor costo para las empresas, menor beneficio para los trabajadores. Se parece a la ley Pulpín. En este momento son 2 los temas que son utilizados por sus contrincantes para golpear a Fuerza Popular. Uno es tratar de espantar el voto por el peso de su aplastante mayoría en el Congreso. Y que con esto pues habría una autocracia y hay que por eso hacer el contrapeso. Entonces, si el Congreso le pertenece a Fuerza Popular, la presidencia debería ser para Peruanos por el Cambio. Elegir un presidente que no sea de Fuerza Popular. ¿Qué contestan ustedes a esto? Porque este es quizás el tema más influyente en este momento en lo que va de la campaña de la segunda vuelta. Lo primero que contestamos no es a nuestros detractores, sino a nuestros votantes. A los 6 millones de personas que votaron por Keiko y a los 6 millones de personas que llevaron a que tengamos 73 congresistas.
y a ellos nos debemos. Y vamos a usar ese poder con absoluta responsabilidad. Con respecto a nuestros detractores, en el Perú hay 197 municipalidades provinciales, en el Perú hay 1.850 municipalidades distritales. Por ley municipal, desde el año 85 del señor Álvaro Landini, los alcaldes son elegidos con la mitad más uno del Consejo. Repito, 197 municipios provinciales y 1.850 municipios distritales, el alcalde, le hace el presidente, es elegido con la mitad más uno de su consejo para que pueda operar. Porque desde el Congreso se legisla y se fiscaliza, pero la gestión, la acción, la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la seguridad ciudadana, el construir cárceles o construir colegios, el construir carreteras, eso se hace desde el Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros interpretamos el mandato de esos 6 millones de votantes en la primera vuelta como un mandato no solo para legislar y fiscalizar, sino como un mandato para gestionar, para una acción activa, permanente, descentralizada. Y eso se hace desde el Ejecutivo. Pero la tentación totalitaria, la tentación autocrática, la tentación del abuso de poder, y lamentablemente la historia no favorece a los Fujimori, también es grande. Y lo han demostrado pues quienes han salido allá a frotarse las manos. No, discrepo, Enrique. Primero, si la tentación es grande, ¿por qué nadie ha criticado la ley municipal? ¿Por qué permitimos que nuestros alcaldes distritales y provinciales sí tengan esa condición? Segundo, has dicho, abro comillas, la tentación es grande y la historia no favorece a los Fujimori. Falso, con todo respeto. No favorece al gobierno del presidente Fujimori, del expresidente Fujimori. En el caso de Keiko... En el cual Keiko fue primera dama. Primera dama, que sabemos que no es un cargo público y que ella era una chica muy joven y que no tiene una acción de poder, y que a pesar de eso firmó el referéndum, a pesar de eso se opuso a la reelección, a pesar de eso denunció, estando ellos en el poder, al doctor Montesinos, etcétera. Pero aún así, la ejecutoria de política de Keiko, que ese es su trabajo en los últimos 20 años, demuestra lo contrario. Entonces, la tentación totalitaria podrás recordarla en el gobierno del expresidente Fujimori, pero no se la podemos achacar a Keiko. Por el contrario, la experiencia demuestra que ella siempre ha sido activa en formar consensos, en apoyar a los gobiernos del presidente Toledo, del presidente García desde el Congreso y del presidente Humala. Cuando se quiso interpelar al ministro Cateriano, a pesar de las relaciones tensas que hay, ella no le dio gobernabilidad y votamos en contra. Entonces, si hablamos de la experiencia, hablemos de la experiencia de Keiko, no de la experiencia del ingeniero Alberto Fujimori. Lo de la restauración del 24x24 debe haber sido uno de los más grandes errores de Keiko Fujimori y de ustedes en general, porque eso sí es una medida que está planteada por ustedes. Ha sido criticada por todos los sectores. Así es, por falta de información. ¿Por qué? O sea, ¿por qué restituir algo que todos pedíamos a gritos que se elimine? Porque los policías tienen que ser policías a tiempo completo y no policías medio tiempo y vigilantes el otro medio tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque la forma en que se hizo fue parcial y no funcionó. Porque desde octubre del año pasado hasta hoy día, 3.760 suboficiales de la policía han pedido su pase al retiro y han salido de la policía. Porque de repente lo que querían era ganar más plata. En 6 meses, el 3% de la policía la hemos perdido. Entonces, cuando tú ves que una medida que a largo plazo, yo coincido, Fuerza Popular coincide con lo que acabo de decir, a largo plazo el policía debe ser solo policía, pero tenemos que generarle un esquema de bienestar que no tiene que ver solamente con el 24x24. Los policías tienen un fondo de salud, tienen Fospolis, funciona, los policías no tienen un seguro de salud abierto, los policías del Cono Norte tienen que venir hasta el hospital de policía en la avenida Brasil, ¿cuánto les cuesta venir? Tienen un fondo de vivienda que se les descuenta de su sueldo, durante 20 años cotizan, no les pagan intereses por lo que cotizan, cuando piden un crédito les cobran 15%. No tienen un sistema de jubilación, el sistema de pensiones se los quitó Mercedes Arauz, pero no les puso otro ad hoc. Entonces hay que ver el conjunto a largo plazo, y por eso Keiko ha precisado que esto es una medida temporal. Pero en el Perú lo temporal se convierte siempre en permanente. No, pues entonces me estás acusando por lo que puede ser, eso no. Lo que estamos diciendo es que tenemos que parar la sangría, esta
salida rápida que está sucediendo con nuestros policías ya entrenados. Sobre todo son los mayores los que salen porque tienen hijos que están en la universidad, que tienen compromisos, que se han comprado una casa, que tienen que pagar la casa. Detengamos esa sangría, detengamos ese flujo de policías hacia el exterior de la fuerza y hagamos bien las cosas viendo todo el tema del bienestar policial. Y ahí, recién ahí, repondremos la condición, y en eso estamos 100% de acuerdo, que la policía debe ser solo policía. Entonces, ¿en eso no van a ceder ustedes? No, claro que no. No vamos a ceder en el corto plazo. Vamos a ver el tema integral de la policía. ¿Eso quiere decir que ustedes le van a aumentar a los policías en los niveles en que ganaban con el 24x24? Nosotros sí, pero el tema no es tan sencillo como un aumento de sueldos, como bien ha explicado el ministro Pérez Guadalupe. El tema tiene que ver, lo acabo de explicar, con sus temas de salud, con Fospolis, con el fondo de vivienda que nadie sabía. ¿Cuánto van a necesitar para solucionar todo ese problema y cuánto tiempo va a demorar? La sociedad tiene hoy día un cáncer que se llama delincuencia, tiene inseguridad ciudadana. Es el problema número 1 del país. Entonces, hay un fondo de Camisea, por ejemplo, que no se está usando. Camisea riega a la policía, o sea, transfiere fondos a la policía, a la marina, a la fuerza aérea, al ejército. Hay 1.000 millones de soles ahí que no se están usando. Hay fondos. ¿Cuánto se va a usar, Enrique? El necesario, porque ese es el primer problema que tiene la nación. La gente que vive en un pueblo joven, la obrera que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y se compra un VHS, se compra un electrodoméstico, que arregla su casa, que se incorpora de alguna forma al modernismo, entre comillas. Después viene un tico con 4 personas grandes, patea la puerta y le roban todo. Las chicas no pueden salir de noche a la calle. Ese es el principal problema que tiene el país. Y tú me preguntas cuánto vamos a gastar para resolverlo, el necesario. Eso hay que verlo junto con cárceles 4.000, hay que verlo con las cárceles productivas para los jóvenes, con penalizar los delitos desde el primer delito, no como hoy día que si te roban poco no es delito. Tiene que ver con todo un programa, con toda una visión de conjunto. Por eso Keiko ha dicho bien que esto es temporal. ¿Quién debe elegir al defensor del pueblo y al nuevo contralor? ¿Este Congreso o el siguiente? Al defensor del pueblo lo debe elegir este Congreso, pero no solo lo debe elegir este Congreso. Yo quiero recordar que en varias oportunidades Keiko ha dicho que este Congreso debe confirmar al actual defensor encargado del pueblo. Lo hemos dicho varias veces. O sea, ¿él debería ser el defensor del pueblo? Nosotros, bueno, de nuevo, el candidato no puede marcarle la pauta al Congreso. Lo que ha dicho Fuerza Popular es que este Congreso debe escoger al defensor del pueblo y hemos adelantado nuestro voto a favor de confirmar al actual defensor del pueblo. En 4 legislaturas presididas por el gobierno nacionalista no han podido sacar adelante estos consensos y ahora lo quieren hacer a última hora. En todo caso, en el caso del defensor, nosotros estamos de acuerdo que sea este Congreso confirmando al actual defensor del pueblo. Si no se confirma a este defensor, no. Bueno, tendremos que ver las propuestas, pero si van a poner, pues no sé, a un primo, o si van a poner a una persona que no sea adecuada al Congreso, tendrá que decidirlo. ¿Y el Contralor? No, el Contralor sí creo que por un balance de poderes tiene que ser el próximo Congreso. Recordemos que ya hay un Congreso. ¿Cómo un balance de poderes? Si el próximo Congreso ustedes lo van a dominar. No, porque lo vamos a hacer en consenso. Porque no es que se va a hacer al carpetazo por 73 votos en contra. Nosotros vamos a buscar en todo orden de cosas, las mayorías muy calificadas. Entonces, toda vez que ya existe un distinto balance de poderes políticos en un Congreso electo, tenemos el grupo de Verónica, tenemos el grupo de Acción Popular, tenemos el propio grupo de Pedro Pablo con 18 personas, creemos que siendo un tema de lucha contra la corrupción, la Contraloría, debe ser elegido por el próximo Congreso. ¿Ustedes también ven con buenos ojos la posibilidad de que Julio Velarde se quede en el BCR? Nosotros hemos dicho que no vamos a cabalgar sobre la muy bien ganada prestigio de personas ajenas. Entonces nosotros no nos hemos manifestado sobre personas a quienes respetamos, como el ministro Saavedra, como Julio Velarde. Lo que hemos dicho es que nos parece que la política monetaria que se ha seguido en los últimos 10 años es la adecuada, con una intervención activa, creativa, con fuerza. Creemos que el equipo del Banco Central está bien, que si bien han intervenido mucho, por ejemplo, desde el día de las elecciones hasta hoy día, por un sistema medio sofisticado, para explicarlo en televisión,
equivale a que han comprado 2.500 millones de dólares para que no se caiga más el tipo de cambio. Estamos en 3.25, pero si hubiesen renovado los forwards estaríamos en 3.10, ¿no? Entonces creemos que la política ha sido la adecuada. Hablar de personas es ganarse indulgencias con avemarías ajenas y no lo vamos a hacer. ¿Es malo reducir los impuestos? ¿Por qué critican ustedes la reducción del IGB? Porque necesitamos esos 9.000 millones de soles para hacer obras, porque el déficit fiscal ya está cercano a 3% este año y las proyecciones para los siguientes años son crecientes. Y entonces creemos que tenemos que hacer inversión productiva para hacer crecer la economía. Entonces, sí creemos, y lo proponemos en el plan, en exonerar de todo impuesto a las empresas que nacen. Así como cuando uno siembra una plantita, le pone una cerquita alrededor, y después cuando la planta está medianita, le pone otra cerquita, y ya cuando está el árbol no, las empresas son iguales. Cuando son pequeñas hay que auparlas, entonces ahí decimos exoneremos de impuestos y hagámosle después una escala progresiva, pero a las grandes empresas no creemos que se deba bajar ni el IGB ni el impuesto a la renta como se ha bajado el año pasado, que nos costó 2.900 millones de soles en impuesto a la renta, 1.600 de personas jurídicas y 1.300 de personas naturales. ¿Para ustedes hay sectores estratégicos donde deben existir empresas estatales? Nosotros creemos que, dada la estructura que existe hoy día en el Perú, y me estás preguntando por Petroperú y Sedapal, y por varios otros, o sea, el tema de agua, el tema de energía, creemos que los mercados no están maduros y que no se puede dejar al libre mercado, que son temas demasiado sensibles para la población y que lo primero que tenemos que hacer es llevar esas actividades de esas empresas a un nivel de transparencia pública. Decimos que en el caso de Petroperú, la empresa más grande del Perú, tenemos que ponerle gobierno corporativo, tenemos que tener transparencia en todas sus operaciones, lejos del poder político, con gente muy capacitada, muy respetada, que trascienda a los gobiernos, que sea una burocracia técnica respetada nacional e internacionalmente. Solo entonces podrá considerarse cualquier otra opción. Y en el caso de la distribución del agua, por ejemplo, en Sedapal en Lima, ¿ustedes serían de la idea de concesionarla? Sedapal ya está concesionado, el 90% de sus actividades lo realizan empresas privadas. Simplemente que quien los ha concesionado no es un órgano como Proinversión con transparencia pública, sino que lo ha concesionado la propia empresa, que contrata a terceros para hacer las cosas que tiene que hacer. Pero falta la distribución del agua. No hay transparencia en la distribución del agua. Es inaceptable que el 20% de la población de Lima no tenga agua. Es inaceptable que quienes llenan sus piscinas en La Molina o en las Casuarinas lo hagan pagando por el agua la quinta parte de una persona que recibe agua en un camión en Lomo de Corvina a 5 minutos. Bueno, hay que rebalancear las tarifas de tal forma que los consumos pequeños hay un subsidio cruzado y por los consumos crecientes haya otra tarifa. Hoy día estamos regalándole el agua a los más pudientes. Entonces uno puede hacer que los primeros 30 metros cúbicos tengan una tarifa, los siguientes metros cúbicos y así progresivamente, e invertir, así como se está invirtiendo todas las personas que pagamos electricidad, personas naturales o personas jurídicas, pagamos un poquito o mucho para hacer el gasoducto del sur, tenemos que invertir de la misma forma en Sedapal para llevar el agua a Lomo de Corvina, como ejemplo, para llevar el agua a Pachacútec. Hoy día en Pachacútec sí, me van a decir que se han hecho obras y obras, pero en el gancho se pesa el chancho. Hoy día Ciudad Pachacútec no tiene agua, no tiene red de agua y está en la puerta de Lima. Entonces, tenemos que hacer que todos los que sí tenemos agua, que abrimos el caño y tenemos agua, paguemos más por el agua para que Ciudad Pachacútec y Lomo de Corvina y el 20% de la población que vive en Lima, que no tiene agua, tenga agua. ¿Usted no estuvo de acuerdo con la ley que permite el retiro del 95.5% de los fondos de las AFPs? Y su bancada votó a favor, así es. ¿Esa coherencia va a tener el gobierno fujimorista? No, eso se llama democracia, no coherencia. Nosotros, si todos opinásemos igual, entonces no se necesitaría las personas. Producidas las elecciones, una persona se presentaría y diría yo peso 73, yo peso 20, yo peso 18. Es la riqueza de las opiniones la que vale. Don José Climent, es verdad. Sin embargo, le recuerdo que una de las cosas que más he criticado a este gobierno es el no haber podido tener precisamente una cierta coherencia y conversación con su bancada.
este gobierno ha perdido todas las últimas votaciones, aún con el voto de su propia bancada en contra del gobierno. A ver, lo que yo expresé en esta entrevista cuando me opuse al retiro, yo me opuse al retiro porque yo decía, le corresponde al nuevo Congreso ver el tema pensionario de manera integral, no solamente el sistema privado, que tiene una serie de deficiencias que no se han mencionado, que no se resuelven con este retiro. ¿Qué pasa con Pensión 65? ¿Qué pasa con el sistema nacional de pensiones, que nos cuesta directamente el Tesoro y que está totalmente financiado? ¿Qué pasa con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y Policiales? Entonces, tenemos que ver el sistema pensionario en su conjunto. Y en el caso de las administraciones privadas, el sistema privado de pensiones, tenemos ahí sí yo creo que hay conflicto de interés, donde hay grupos económicos que tienen la reaseguradora, tienen el seguro de salud, tienen el seguro pensionario, tienen la AFP. Entonces, ahí no se ha generado competencia. El ex superintendente Shidlowski, por un lado, promueve la participación de Habitat, que entra y se le reserva un paquete de que todos los nuevos entran a Habitat, y por otro lado autoriza una fusión entre dos empresas. Así no se genera competencia. Entonces, lo que yo dije, y me reafirmo, es que yo preferiría ver el conjunto de los problemas y que igual se va a hacer. En el nuevo Congreso estoy seguro que lo vamos a hacer, no solo por iniciativa de Fuerza Popular, sino de todos, de ver el resto de los problemas. Y en el marco de eso, yo quería tratar el tema de los retiros un poquito más calificados que como es hoy día. ¿Usted estaría de acuerdo en que el próximo Congreso apruebe la bicameralidad? Personalmente y singularmente, yo no. Pero singularmente yo no, pero esa no es la opinión del partido. ¿Y por qué no prefiere la bicameralidad, que es mucho más sensata al momento de la aprobación de las normas? Porque, por dos razones. Una razón operativa, creo que el Perú necesita muchas reformas, y creo que si se logran los consensos, como esperamos que se logren, con votaciones de 100, 110 congresistas, creo que es más ágil tener una sola Cámara. Y lo segundo, pero que es muy importante también, es que hoy día la gran mayoría de la población está en contra del Congreso. Siente que cuesta mucho. El Congreso cuesta 500 millones de soles al año. Entonces, hasta que no nos ganemos de nuevo el respeto de la población con un Congreso que verdaderamente fiscalice, que verdaderamente legisle, creo que decirle vamos a tener más congresistas, la reacción de la población va a ser en contra. Tenemos que acercar de nuevo la política y el Estado a la población. No me opongo teóricamente, dogmáticamente, que nunca más. En este momento, pero de nuevo, esa es una opinión singular, no es la opinión de Fuerza Popular. Y la última pregunta, 9 de cada 10 peruanos exigen una ley laboral juvenil, porque quieren que exista una promoción. Sí, está en nuestro plan de gobierno. A los jóvenes, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué todos los candidatos desde la primera vuelta le rehuyen hablar de flexibilidad laboral? ¿Por qué? ¿Porque es políticamente incorrecto? No. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de la carrera pública, de la ley de la carrera pública y la meritocracia y la burocracia estatal, por ejemplo? Primero sí hablamos, en nuestro plan decimos expresamente que queremos ampliar servir a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Hoy día está, creo que como piloto, solamente en 4 regiones, el tema de servir. El tema de servir transita por una importante mejora en los ingresos y también por una flexibilización laboral, ¿no? Y por una capacitación, desarrollo, ¿Usted es partidario de la flexibilización laboral? El problema es que en el Perú estamos discutiendo, somos calvos peleándonos por un peine, porque el 70% de la población no tiene ni flexibilidad ni rigidez, no tiene ninguna protección. Pero hay quienes señalan que justamente la flexibilidad lo que va a permitir es que ese 70% sí pueda ingresar al mercado laboral formal. Y ya existe la flexibilidad laboral. Hoy día... en los regímenes extraordinarios que existen. Así es. En el de agroexportación, por ejemplo. Correcto. Hoy día el Tribunal Constitucional está fallando, a mi juicio singular, de una manera que está produciendo legislación que acrecienta la rigidez. Entonces ya no es un tema de legislación, sino que es un tema de administración de justicia. En todo caso, lo que nosotros proponemos es primero incorporemos a esta masa a la formalidad, porque de lo contrario es generar un esquema muy duro, o sea, muy asimétrico,
para que ellos ingresen. Si nosotros mejoramos, como lo proponemos expresamente, el Consejo Nacional del Trabajo con el apoyo de la OIT, protocolizando su acción y obligándole a tomar decisiones, si nosotros damos, que eso sí vamos a dar, una ley que favorezca a las empresas que contraten jóvenes, es decir, si nosotros mejoramos el ingreso de este 70% de la PEA que no está formalizado, lo mismo en la minería artesanal, lo mismo en la pesca artesanal, entonces recién será mucho más fácil de discutir nuevas condiciones laborales. Hoy día sería totalmente asimétrico. Don José Klimper, muchísimas gracias por esta presencia, muy amable. Son varios temas que quedan para el debate y algunas semanas para seguirlos discutiendo. Nos quedan 6 semanas. Gracias, Enrique. Muchas gracias.